tardes, estamos de nuevo con ustedes. Este es el programa 3 de Cuaderno de Maestra y estoy grabando el informativo y la presentación cuando casi no queda ni una hora para las 7 de la tarde que empezaremos a emitir. Bueno, como ustedes saben, este programa, Cuaderno de Maestra, está dedicado a la educación, a dar valor a la educación. No podríamos hablar de la educación ni dirigirnos a los docentes, ni a las familias, a los colegios en general, a la vida escolar en general, si no conociéramos las dificultades que en estos momentos tiene la educación. La primera dificultad es la baja natalidad. Estamos en un país que la natalidad es muy baja, no hay que caer en alarmismos, ni en falsas promesas, ni en acusaciones, pero las familias jóvenes tienen una serie de dificultades para iniciar su vida que no les anima precisamente a tener hijos. Entonces diríamos, bueno, pues estos niños estarán más cuidados, más atendidos, aprenderán más en la escuela. Pues cuidado, porque la baja natalidad también es un problema. Encontramos comunidades como puede ser Cataluña, Madrid, Andalucía, son las comunidades de mayor población, y en estas comunidades donde precisamente hay más colegios concertados, estos colegios se están viendo obligados a cerrar porque faltan niños, es decir, con la educación concertada no está siendo atacada por ninguna ideología, el principal problema es que no hay niños. Entonces, si no hay niños y el colegio tiene que sobrevivir con ayuda de las familias, pues evidentemente no puede. Entonces, diría en las zonas de mayor población y donde mayor número de colegios concertados había, que es Cataluña, Andalucía y Madrid, la Comunidad de Madrid, se están viendo preocupados por el cierre de colegios. Siempre quedan los colegios públicos, pero en algunas zonas faltaban colegios públicos precisamente porque había concertados. En estos momentos pues habrá que reforzar los públicos. Este problema también afecta a la España menos poblada, sobre todo a las áreas rurales, porque lo que nos encontramos en las áreas rurales es justo lo contrario. Como hay menos niños en población rural, resulta que lo que nos están faltando en comunidades como Galicia es rutas escolares, es decir, si las rutas no son sostenidas por los ayuntamientos o por el Ministerio de Educación o la autonomía en este caso, como nos ha ocurrido, nos ha llegado noticias de Galicia, pero si ustedes, no es que tengamos un interés en Galicia, es que nos ha llegado la noticia de allí. Por supuesto, si ustedes tienen la noticia de alguna otra autonomía, por favor comuníquennosla. Yo me he puesto en comunicación con la Comunidad de Aragón y allí no han encontrado este problema. Los niños están atendidos y las rutas estaban funcionando, por lo menos en la provincia de Huesca. De la Comunidad gallega nos encuentran de que al haber dejado de ser, digamos, rentables algunas rutas escolares, dejan de ser atendidas y claro, entonces nos encontramos con pueblos con solo 2, 3 niños en los cuales los padres se tienen que hacer cargo y no siempre pueden de llevarlos y traerlos al colegio que está pues, en el centro de una comunidad escolar. Por lo tanto, la baja natalidad, como ven ustedes, en este caso es un problema. Esto es respecto a los colegios, pero ahora hablamos de docentes, de primaria, de la ESO, bachillerato. Los docentes se encuentran con que en estos momentos están llegando ya desde hace bastantes años, yo diría 10 o 15 años, llegan durante todo el curso continuamente niños a la escuela. Hay niños que ya viven y residen en el país, que como hay mucha movilidad laboral, en septiembre cambian de colegio, lo cual desde luego también es un pequeño trastorno porque los colegios, los centros docentes se tienen que acostumbrar y los niños también llegan a otro centro que también ellos se tienen que acostumbrar, las familias, todos. Pero ya tenemos un fenómeno desde hace 10 o 15 años que durante todo el curso escolar llegan niños procedentes de la inmigración. Esto provoca que en una clase de 20, 25 niños, alrededor de 20 vienen a ser, continuamente llega un niño al cual el profesor, el docente, la maestra,
tiene que dedicar un tiempo pues, para adaptarlo, para darle un trabajo, y no siempre se vigila que vienen de otros países con otra lengua, no conocen la lengua en la cual se enseña y muchas veces tienen incluso distinto alfabeto. O sea, son unos retos educativos que antes no existían, lo cual nos indica en que a pesar de que la población ha bajado, se necesita una inversión y una serie de medidas que ayuden al profesorado a que no baje la calidad de educación de los otros alumnos y se ayude. No basta a un niño que llega de fuera, que no entiende nada, con sacarle una hora fuera de la clase para ayudarle a aprender el idioma, porque quedan otras 4 horas que ese niño está sin trabajo por hacer, con la consiguiente distracción, y para el profesor necesita tiempo y recursos para poder poner en marcha toda la clase. Y esto pasa continuamente, o sea, acabamos de empezar el curso y en octubre te vienen 2 o 3 niños que acaban de llegar, pero en diciembre llegará otro. Cuando hayas conseguido poner en marcha todo el grupo sin dejar aparte a nadie, llegará otro más y otro, y así durante todo el año. Antiguamente, pues se pensaba, bueno, pues el niño, la familia tendrán que poner de su parte para seguir el curso escolar. Pero es que hoy en día esto no es posible, puesto que todos los niños tienen el derecho a ser educados y el profesor es el garante de proporcionar ese derecho. No se puede dejar a nadie aparte. También las clases tienen otra dificultad. O sea, la variedad de niños dentro de una clase es cada vez mayor. Por lo tanto, tenemos niños con distinto tipo de problemática o de dificultad que también han de ser atendidos con un trabajo aparte, o una manera de trabajar diferente que atienda a todos los niños. Por lo tanto, la bajada de natalidad no ayuda en este caso a que se pueda atender mejor a los niños. Vayamos al punto de vista de los padres. Por desgracia, los padres cada vez están pagando más y más caro el colegio, tanto en la pública como en la concertada, o los poquitos que van a la completamente privada, que hay muy pocos en España. Nos encontramos con que las actividades extraescolares cada vez son más caras, normal, han subido los precios, no estamos echando la culpa a nadie. Los libros también son más caros. El comedor escolar también es más caro. También no estamos pretendiendo decir esto no puede ser, es una realidad. La conciliación se sigue apoyando en la mujer y en nuestros sufridos abuelos, que desde aquí también les mandamos nuestro cariño. Algo hay que hacer, señoras y señores, porque se necesita el trabajo del marido y la mujer para poder mantener a la familia, y más en estos tiempos en que todo sube. Hemos hablado del colegio, hemos hablado de la dificultad para los docentes y hemos hablado de la dificultad para las familias. Aparte, o sea, desde aquí pedimos, por favor, apoyo a la educación, porque nuestro país, para competir en el futuro, necesita ese apoyo. Y hemos conseguido muchísimo a lo largo de los últimos años en España, porque de ser un país pues, que en los años 60 o 70 había un gran índice de analfabetismo, nos hemos colocado en un puesto correcto dentro de la Unión Europea. Esto ha sido gracias, es imposible que no hubiera sido gracias a los docentes y gracias a todas las familias que han colaborado. Pasamos a hablar al programa de hoy. En nuestro último programa estuvimos hablando que no siempre, que lo que es una animación a la lectura, pues que a nosotros nos gustaba más la mediación que la animación de la lectura. Y una de nuestras telespectadoras se dirigió a nosotras, gracias Paloma, y nos comentó
sus dudas acerca de lo que ella llamó nuestra opinión o mi opinión sobre la animación de la lectura. Bueno, pues aquí nos vamos a encontrar, como siempre, con el problema del vocabulario, del contexto, de lo que estamos todo el mundo de acuerdo, o por lo menos la mayoría, y en este programa estamos tanto los telespectadores como nosotros de acuerdo, es que un profesor no es un animador. Un profesor es un docente que se esfuerza y utiliza una metodología contrastada para transmitir el conocimiento. No va a hacer de animador ni de hacerlo todo divertido para los niños. No es eso lo que estamos pretendiendo, ni lo pretende nadie. Entonces, el tema está en que hay quien prefiere utilizar la palabra animación a la lectura y no se refiere a que el profesor haga de animador, y hay quien prefiere hacer una mediación de la lectura. Siempre se entiende que un niño puede tener muchos libros en casa, pero para cualquier conocimiento se necesita un mediador, que es el profesor. O sea, a un niño le puedes poner delante de una televisión en un idioma extranjero y se puede quedar muchísimas horas, pero realmente si alguien no le explica, pues solos no aprenden. De allí la necesidad de los docentes, de los buenos docentes, y como ustedes saben o como ustedes imaginan, no vamos a ser nunca sustituidos, por lo menos en un futuro que nosotros podamos ahora mismo imaginar. Pero la expresión era correcta, por lo tanto hemos preguntado a Ana. Ana se lo ha estudiado, va a utilizar la expresión animación a la lectura porque pensamos que es la que se usa en los colegios, y en la reflexión de Ana nos va a hablar por la animación de la lectura. Después de la reflexión de Ana, vamos a poner un ejemplo práctico porque durante todo este curso escolar queremos poner ejemplos prácticos, no hablar únicamente de teoría, sino también de la praxis. Y vamos a hablar como animación, mediación de la lectura, de un libro de Gianni Rodari. ¿Por qué? Esperemos que sean de su gusto. Para acabar, si ustedes siguen con nosotros hacia el final, pues estos días me encuentro en Madrid, ha coincidido con el Día de las Escritoras, y bueno, pues he decidido visitar alguna librería para poder hablarles a ustedes pues de las librerías de la capital de España. Otras veces hemos hablado de otras librerías en otros lugares, pero siempre gusta aprovechar el viaje. Y cuando acabe nuestro programa, pues les enseñaré alguna experiencia que he tenido, con alguna pequeña noticia de estas que nos gustan de testimonios literarios sobre las librerías, alguna librería en Madrid. Con ustedes ahora la reflexión de Ana Teveros. Hablar sobre animación a la lectura. Hemos elegido este tema porque es un tema recurrente desde hace mucho tiempo, que tanto en primaria como en secundaria se habla de la animación a la lectura. En este caso, con Pili hemos decidido de hacer una presentación en tres partes. Una primera parte que es la cuestión de analizar un poco qué quiere decir animación a la lectura. Una segunda parte que es que implica desde el punto de vista psicológico este proceso de animación a la lectura. Y una tercera parte que hemos escogido un libro de un clásico, digamos, de la pedagogía, que es Gianni Rodari. Y el libro que hemos escogido es el libro de los porqués. Entonces, vamos por la primera parte. Desde el planteo general vamos a reflexionar sobre cómo hacer una animación a la lectura, que no es otra cosa que una animación al aprendizaje. Los humanos, como los primates, tenemos la capacidad, digamos, espérate un poquitito, me he equivocado. Tenemos la capacidad de aprendizaje, digamos. Entonces, vamos a, en primer lugar, a hacer esta reflexión sobre el eslogan o la consigna de animación a la lectura. Este eslogan tiene una validez general, se impone entre los objetivos educativos como una incitación, una norma, una inspiración para los objetivos de la enseñanza. Y está formada por dos elementos, por animación por un lado y por lectura por el otro.
La animación es el valor del objetivo pedagógico, quiere decir alentar, infundir ánimo, dar energía, estimular, intensificar, tener una actitud y una actividad positiva hacia la lectura. Estos elementos de la consigna están asociados a valores positivos. Es bueno alentar una acción, infundir un ánimo, es bueno leer porque sirve para el vínculo con aprender, etc. Ambos vienen de una orientación en psicología que se llama psicología positiva, que pone en valor los aspectos de experiencias buenas, de fortalezas que ayudan al niño a, digamos, en la calidad de vida, con un potencial y con motivaciones muy optimistas y que prometen mayores recursos y que pueden cambiar la mente, que pueden cambiar el aprendizaje, etc. Esta orientación es de inspiración, originalmente de inspiración conductista, una orientación psicológica muy influyente durante el siglo XX, pero que también todavía tiene muchos adeptos en la actualidad, aunque no nos demos cuenta de su presencia. Es una consigna con valor muy general, casi universal. Nadie se puede oponer a ello, por supuesto. En todos los países hay consignas de ese tipo y en todas las lenguas, en inglés, en francés, en portugués, en alemán. Infunde optimismo, infunde fuerza, valor, etc. Pero además del valor del eslogan, habría que plantearse, sí, animación a la lectura, pero cómo se da la actuación, cómo se da el encuentro entre el motivo y los materiales que le dan soporte. Porque la lectura es una abstracción que se realiza a través de textos, que los textos también son otra abstracción. Entonces, realizadas en lenguas particulares, con soportes particulares, en concreciones particulares. Todo ello nos lleva a pensar que, ¿cómo se diría una práctica concreta, social, cultural, público-privada de animación a la lectura? El cruce entre la abstracción, digamos, animación a la lectura y la práctica real, da lugar a formas culturales que han creado la paradoja de estimular la lectura. ¿Estimular cualquier lectura? Tal vez no. O estimular la libertad de la lectura, en tanto que lectura como motivación individual, sin ejercer la presión o la obligación o incluso la censura social sobre estas prácticas. Sabemos que eso no es así, que cuando se dice estimular a la lectura, se dice estimular a cierto tipo de soportes, a cierto tipo de lecturas, a cierto tipo de géneros y de textos. Este cruce fija el sentido y controla la interpretación de lo que se lee. Es decir, detrás de esta consigna se concreta texto, género, condiciones para leer, para los otros, para uno mismo, en silencio, en voz alta, con determinados materiales, con determinados objetivos, etc. Es decir, detrás de un eslogan muy general hay un fin pedagógico concreto, aunque se diga de forma general y no se den muchas concreciones. Vamos a ver en ciertas particularidades qué es lo que ocurre con esta situación de animación a la lectura. Después de este planteo vamos a reflexionar sobre cómo hacer animación a la lectura, que no es otra cosa que, ya dijimos, la animación al aprendizaje. Los seres humanos, como los primates, estamos preparados para la imitación y la animación a la lectura tiene un componente muy fuerte de imitación, evidentemente. Pero los humanos hacemos un uso de la imitación diferente de los no humanos, porque la imitación de los seres humanos es un uso social y cultural. Desde pequeño, pero sobre todo desde los 2 y de los 3 años, los niños buscan imitar a los otros como una forma de vincularse, de relacionarse con los otros. Para ellos la imitación es una forma de aprendizaje. Al igual que los primates, los niños pequeños hacen como hacen los otros, pero a diferencia de los primates, ellos no hacen lo mismo que los otros, sino que se da una situación que desde el punto de vista pedagógico es sumamente importante y es lo que Michael Tomasello llama una imitación con inversión de roles. La imitación con inversión de roles, que teoriza Michael Tomasello, requiere un cambio de perspectiva. En el caso del lenguaje está claro que la imitación requiere atención conjunta con el otro respecto a algo, atención sobre algo externo a uno mismo,
mirar lo que mira el adulto, hacer como hacen los adultos, mirar los objetos que miran el adulto. Esto se llama el triángulo referencial. Está el adulto, está el niño o niña y está el objeto sobre el cual se realiza la actividad de atención. Pero no solo esto, se reproducen las acciones y el papel de los otros para vincularse con ellos, pero no solo por razones instrumentales, sino que hay algo más en esta imitación con inversión de roles. El adulto representa un papel, por ejemplo, lee. El niño o habla en una conversación o hace algo. El niño representa otro papel. En una segunda ronda, el niño representa el papel que había realizado el adulto y este se pone en el lugar del papel del niño. En términos de lenguaje, el adulto produce, el niño escucha. Luego, en una segunda ronda, o a veces simultáneamente, el niño produce y el adulto escucha. Esta alternancia de recepción-producción es recursiva y ocurre en la conversación y en el intercambio. Entonces es una imitación que no es hacer como el otro, sino hacer desde la perspectiva de uno mismo para luego ponerse en la perspectiva del otro. Implica coordinar atención y acción, algo que los niños comienzan a aprender hacia los 2 años. La alternancia con inversión de roles implica ver la misma entidad desde distintas perspectivas. Yo soy yo cuando soy yo el que hablo, pero el otro es yo cuando es el otro el que habla, digamos. El perro es un perro, pero cuando es mío es mi cachorro, etc. Esta es la perspectiva. La animación a la lectura implica esta inversión de roles. El adulto lee para que el niño aprenda no solo a escuchar, sino también a cambiar de roles. Aprenda a ver como si fuera un lector, aprenda el juego simbólico de hacer, digamos, lo que hace el otro, pero a través de lo que hace el otro, no imitando exactamente, sino a través de lo que hace el otro, es decir, con una cierta inversión de roles. Vamos a ver un ejemplo que hemos escogido en este caso, es en homenaje a Gianni Rodari. Sabemos que es un ejemplo de libertad y un ejemplo de inversión de roles. Gianni Rodari era un pedagogo italiano especialista en literatura infantil. En 1973, la editorial Einaudi, que es una famosa editorial italiana, publicó su obra maestra Gramática de la Fantasía. Con un subtítulo Introducción al arte de inventar historias. En 1985 se tradujo al castellano el libro de los porqués y luego también al catalán con ilustración de Teresa Durán sobre el libro de los porqués. Gianni Rodari se preguntaba mucho sobre los porqués porque era muy observador de los niños y sabía que los niños siempre preguntan por qué. Entonces, ha hecho una historia de no solo el libro de los porqués, sino también un cuento sobre el porqué, que es como un elogio del preguntar. En el cuento, que no lo voy a leer todo, lo pondremos luego en Facebook, ¿no? Es un elogio del preguntar y dice, había una vez un porqué que estaba en la página 819 del diccionario. Se cansó de estar allí y aprovechando la distracción del bibliotecario salió a dar vueltas por el mundo. Y entonces empezó a preguntar. Lo primero que hizo fue fastidiar a la portera, por qué no funciona el ascensor, por qué el administrador de la comunidad no lo manda a arreglar, por qué no hay luz en el rellano del segundo piso. La portera se cansó de tantas preguntas. El por qué, digamos, personificado en una pregunta nada más, pero seguramente un niño detrás siguió preguntando hasta que la gente le pareció que era muy impertinente y llamó a la policía, y la jefatura de policía lo persiguió para que se callara y no preguntara tanto. En el libro, esta es la historia de Rodari, pero en el libro de los porqués o los porqués del libro hay una gran parte de las preguntas que Rodari imagina y es sobre el mundo físico, sobre el mundo social, sobre la cultura, sobre la historia, pero hay muchas preguntas sobre el lenguaje, sobre su uso, sobre las formas de hablar. Por ejemplo, yo recopilé algunas de ellas. Por ejemplo, preguntar qué quiere decir lágrimas de cocodrilo, por qué yo soy yo, por qué Italia se llama Italia,
por qué los pantalones se llaman pantalones, por qué Pinocho siempre decía mentiras, por qué Islandia se llama la tierra del fuego y del hielo, por qué se dice lejos de los ojos, lejos del corazón, por qué se dan nombre a las estrellas, por qué eres más burro que las gallinas, por qué se debe decir un coche, qué se debe decir un coche o un automóvil, es decir, preguntas sobre nombres, preguntas sobre formas de decir, preguntas sobre la interpretación de las expresiones, etc. A estas preguntas y a otras sobre las cosas, las costumbres, las emociones, el autor, o sea, Gianni Rodari, responde con historias, con proverbios, con juegos de palabras, con retahílas, en fin, con lo que en italiano se llama filastrocca, copia o poesía popular. Entonces, como dice Gianni Rodari en el texto citado, en todas las cosas que ves hay un porqué. Pero en el otro extremo de esta libertad de preguntar por qué y que hasta que la gente se canse, digamos, de tener que responder a las preguntas del por qué, en el otro extremo de este interés de preguntar hay otro italiano, el escritor Primo Levi, que es autor de un libro muy conocido, muy divulgado, que se llama Si esto es su nombre, y testigo de los horrores de los campos de concentración y exterminio de Auschwitz, al que fue deportado en 1943. Levi describe la prohibición de preguntar. En la página 44 de la versión en castellano, Primo Levi relata que empujado por la sed cogió de la ventana un trozo de hielo. Iban en un tren, pero un soldado nazi se lo arrancó de la mano brutalmente y Levi dijo, Warum, warum, ¿por qué? En alemán. A lo que el soldado nazi le contestó, aquí no hay ningún por qué. La primera lección que recibió Primo Levi al llegar a Auschwitz fue aquí no hay que preguntar, porque no hay respuestas que dar ya que esto no tiene sentido. El italiano pensaba que si comprender es imposible, conocer es necesario, dice Reyes Mate, que es un filósofo español que investiga la razón, la historia, la religión y en concreto la memoria, los vencidos y el papel de la filosofía después del Holocausto y después de Auschwitz. Es decir, el porqué puede ser una animación a la lectura, puede ser un acto de libertad o puede bien estar prohibido porque no se quiere divulgar la respuesta o porque la respuesta no se puede comprender, es imposible. Esto es lo que queríamos decir sobre detrás de la animación a la lectura hay una filosofía, además de una pedagogía. Muchas gracias. Como ya les he comentado, estos días estaba en Madrid y he querido visitar dos librerías. Una de ellas es la librería de Pérez Galdós y bueno, el motivo de visitar esta librería es porque los fundadores fueron precisamente los descendientes de Pérez Galdós. Un libro que también se puede leer a partir de 11, 12 años. De hecho, me acuerdo con mucho cariño que fue una de mis primeras lecturas a esa edad, antes de lo que entraría ahora la ESO, y siempre es muy agradable visitar una librería antigua. Probablemente les enseñe las imágenes de esta librería más adelante. Esta es una de las librerías. La otra librería pues es una librería nueva que se llama la Librería Mistral y me ha parecido pues muy interesante. Primero, porque es tres jóvenes argentinos conocidos en Argentina y editores decidieron durante la pandemia que igual que tenían una librería y una editorial en Buenos Aires, iban a tener otra en Madrid. Son estas librerías de autor con un concepto muy claro de lo que debe ser una librería, una diferente de otra, que las diferencian de los grandes almacenes. Así que les fui a visitar porque pues me gusta, yo creo que está trabajadísimo, incluso el escaparate que puede formar una animación a la lectura, pero sobre todo porque el local está en el lugar o en una parte de lo que era un antiguo teatro y bajando las escaleras, como ahora les mostraré, pues se encuentra un teatro como un escenario en pequeño donde se hacen las recomendaciones de libros o los encuentros con autores. A mí me pareció esto delicioso. Visitándoles y presentándome,
me invitaron, esto fue antes de ayer, a que a las 7 de la tarde teníamos con nosotros a una autora estando de visita y alabando cómo tenían la temática todo dividido, la gran cantidad de libros que estaban dedicados a poesía y haciendo, porque en alguna compra, que esto siempre es coleccionismo ya, resultó que precisamente por ser el Día de las Escritoras, me invitaron a asistir a un encuentro que tenían con María Dueñas. Y ya pueden ustedes imaginarse que yo me esperé a que llegara la célebre autora, que además soy admiradora y he leído de sus obras, y tuvimos un encuentro muy afable, muy familiar, por supuesto. Le pregunté nuestra pregunta habitual de los testimonios y yo le comenté, María, si tú escribes tanto, es que tienes que haber leído mucho. ¿Qué libros leíste cuando eras pequeña? ¿Qué libros te acuerdas? Y bueno, se entusiasmó, estuvo mucho rato hablando y ella leía, la autora británica Enid Blyton, leyó todos los libros de los 5, Las Torres de Mallory, dice que también leyó Los Hermanos Hollister y luego se salió de esta autora también para leer Puck, para que puedan comprobar ustedes que aparte de algún clásico adaptado que ella leía, pues estas colecciones de libros nos adentran a muchos de nosotros al maravilloso arte de la lectura, que es todo un mundo que ya nunca nos deja solos. No hice una foto, no pude hacer una foto con María Dueñas porque le escuché mientras estaban hablando y le estaban haciendo la entrevista, que no le gustaban las fotos, y yo pues lo respeté, es que no se lo pedí, o sea, no es que me dijera que no, es que no se lo pedí. Y bueno, espero que les gusten. Mira por dónde pudimos encontrar un nuevo testimonio lector de un autor en vida. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta dentro de 15 días.